Gracias, William. Bienvenidos. Eh, sí, esto tiene una historia, ¿no? Y data de mucho tiempo. Las instalaciones que teníamos en el centro, porque realmente estábamos en el centro residencial de Ambato, en el barrio Miraflores. Y ya con el crecimiento, con el avance, las complicaciones fueron creciendo, fueron siendo cada día el trabajo fue más difícil, tanto por los accesos que tenemos en la planta antigua, como también por la capacidad de la planta. En Miraflores teníamos una planta que molía 60 toneladas por día. El único acceso que teníamos al molino era por la calle Pérez de Anda, que bordea el río Ambato. Entonces, en cierto momento, la municipalidad sacó una ordenanza en la que nos decía que no se pueden circular carros pesados por la calle Pérez de Anda, porque claro, al estar en el talud hacia el río Ambato, la vibración y el peso hacía que esa vía se vaya dañando. Entonces nos pusieron realmente en jaque. Y a eso le sumamos la capacidad, que ya llegamos al máximo de la capacidad instalada en nuestra planta Miraflores. Tanto es así que al desbordar ya nuestra demanda, tuvimos que maquilar una cierta parte de nuestro volumen que poníamos en el mercado, maquilar con una empresa colega en Quito. Entonces eso incrementaba nuestros costos y creo que esas fueron las condiciones ya extremas para tomar la decisión de construir esta nueva planta. Sin embargo, ya lo habíamos planteado con mucha anticipación, pero claro, habían siempre las incertidumbres de nuestro país, ¿no? La economía, la crisis social, la crisis política, que hacía que los accionistas y el directorio siempre diga, chuta, ¿qué hacemos? Siempre había una crisis que detenía. Pero ante las circunstancias que acabo de escribir ya no había crisis que nos detenga, porque ya era ineludible la construcción de la nueva planta. Diría que esto data del año 2009, donde yo hago la primera mención de un terreno, de una nueva planta, de hacer algo, porque yo veía en el horizonte que ya Miraflores no daba más, y no daba más por las condiciones que les describí hace un rato. Llegamos a trabajar en Miraflores 24 horas, 7 días, 365 días del año, y la capacidad nos faltaba. Pero sin embargo, por estas otras crisis y todas estas cosas que menciono, en el año 2016 tomamos la decisión de la compra del terreno. Es decir, que en el 16 ya hubo una puerta abierta, ya se compró el terreno. Y la planificación de la planta, las decisiones se empezaron a trabajar en el 2017. Visitamos molinos en el exterior, las plantas de maquinaria nos hicieron conocer, visitamos China, visitamos Turquía, visitamos Suiza, en donde están los principales proveedores de maquinaria de molinos. Y con toda esa información, más del apoyo de técnicos locales, llegamos a definir cuál maquinaria, cuál va a ser el origen de la tecnología con la que vamos a trabajar. Nos quedamos, este molino nuevo es un molino de Turquía, de la empresa Alapala. Y uno de los elementos decisorios para tomar esa decisión fue que esta empresa Alapala tiene varias líneas. Una línea tiene lo que es maquinaria, otra línea tiene infraestructura. Es decir, que de Alapala nosotros trajimos no solo la maquinaria, sino toda la infraestructura, el edificio vino desarmado, paredes, techos, ventanas, todo, absolutamente todo vino de Turquía. Bueno, este es un parque industrial privado. El parque industrial al norte ya no hay espacio,
Obviamente nosotros necesitábamos un terreno de una dimensión adecuada y esos tamaños, esas áreas en el Parque Industrial del Norte no existen. Pensamos en algún terreno que no sea parque industrial, pero ahí venían las otras dificultades. Si construimos en un terreno que sea donde sea, que no sea un parque industrial, con el paso del tiempo nos va a pasar lo mismo que nos ha pasado en Miraflores. El crecimiento poblacional, las zonas residenciales, algún rato van a bordear y vamos a encontrar el mismo problema. Por eso la decisión fue que tiene que ser un parque industrial, en donde se garantice que a lo largo del tiempo no vamos a tener esas limitaciones. Y yo creo que es digno de resaltar el apoyo del municipio, porque claro, en las condiciones que trabajábamos en Miraflores y ante la ordenanza que prohibía la circulación de vehículos pesados en Miraflores, requeríamos el apoyo del municipio, porque esta empresa, al ser un ícono de Ambato, da trabajo a muchas familias ambateñas, trabajo directo e indirecto, empleos directos e indirectos, trae muchos recursos de todo el resto del país para esta ciudad. Entonces, no era fácil tampoco para el municipio decirle, ok, cierren Miraflores y hasta ahí llegamos. Entonces, fue ese momento fue en la alcaldía del ingeniero Amoroso, y cuando empezamos ya a trabajar con los diseños, permisos, fue con el apoyo del doctor Javier Altamirano en la alcaldía, con el que nos dio el impulso también. No tuvimos realmente inconveniente con permisos. Obviamente había que cumplir la normativa, seguir los pasos legales para obtener permisos, y así se lo hizo. Bueno, una de las cosas interesantes es que esta planta nueva es 100% nueva, es un proyecto llave en mano, es decir que este molino se montó desde la primera piedra hasta cuando se aplastó el botón de arranque. De la planta antigua no hemos traído ni siquiera una tuerca, porque claro, las complicaciones de mercado que teníamos al momento de querer traer algo de la planta antigua hacía que el molino se pare, y como no teníamos capacidad, no podía decirle voy a producir este mes para estoquearme 15 días. Si teníamos que maquilar porque no nos daba la capacidad. Y el momento que yo pare y no tengo stock, la competencia es voraz y me quedaba sin clientes. Entonces esa fue la toma de decisión para que este proyecto sea llave en mano. Y claro, complicaciones siempre. Empezamos a construir el molino en octubre 2019, marzo 2020 se declara pandemia. El técnico, porque claro, lo que es obras civiles empezó no es octubre, junio 2019. Se empieza movimiento de tierras, todo lo que es obra civil. A inicios de febrero, a mediados de febrero, llega ya el técnico turco, el técnico de la instalación de lo que es infraestructura, y 15 días después se declara la pandemia. Créanme que el ingeniero, el técnico turco, se quedó encerrado en el hotel 2 meses. Terrible. En los meses más críticos de nuestro encierro. Nos retrasó un poco, pero retomamos el trabajo, recuperamos algo el tiempo y pues lo terminamos de montar. El arranque lo hicimos ya en febrero 2021. Sí, 2021. Con pruebas, ya llegaron técnicos, y otras de las dificultades fue que en los años de pandemia las conexiones aéreas eran casi imposibles. Eso también nos retrasó la llegada de los técnicos molineros, técnicos ya
eléctricos, electrónicos, se retrasaron. Pero bueno, nosotros seguíamos avanzando acá con todo lo que podíamos y el molino arranca en febrero de 2021 para pruebas. Ya a producción arranca en marzo del 21 y en ese momento apagamos el molino de la planta Miraflores. El molino de la planta Miraflores está apagado, es un molino que lo damos mantenimiento, está 100% operativo. Eventualmente lo tendríamos como un backup, pero más allá de eso es porque no es interesante para nosotros tener dos plantas cuando aquí tenemos la capacidad suficiente para hacer lo que el mercado demanda. Esta nueva planta es de 150 toneladas por día de molienda. Estamos trabajando 24/7, no 24/7, trabajamos 24 horas de lunes a viernes. Bueno, para nosotros esto es una carta de presentación con nuestros clientes, porque lo que buscamos es que el cliente vea el esfuerzo que hacemos por darle el producto que el cliente se merece. Y claro, y hablando de confianza, nosotros tuvimos el apoyo de la banca con un proyecto tan grande y tuvimos el apoyo irrestricto de la banca local. Igualmente, dadas las circunstancias, nosotros firmamos un contrato de inversión con el Estado, porque al ser una inversión tan fuerte y aprovechando las condiciones que nos daba la ley de fomento productivo, firmamos un contrato de inversión con el Estado. No. La ley nos permite firmar un contrato de inversión con el Estado en donde nosotros hacemos la inversión, nos comprometemos con ciertas obligaciones en ese contrato a cambio de la inversión que nosotros estamos haciendo y obtenemos beneficios también en la parte tributaria. Las condiciones de financiamiento fueron unas condiciones muy favorables, tanto en condiciones de plazo, en condiciones de tasa, en condiciones de tiempo de gracia. Para nosotros la inversión la estimamos tener recuperada en 8 años. Bueno, en este momento, hemos tenido también dificultades. Si bien es cierto, la inversión es un riesgo que se corre, pero el mercado internacional de nuestra materia prima es un mercado extremadamente volátil y que es un tema también complicado. El año pasado, 2023, pasamos por una crisis muy fuerte, fruto de problemas en el clima a nivel mundial, fruto de la inestabilidad en China, porque China, al ser el mayor consumidor de trigo en el mundo, cualquier cosa que pase con China le mueve el mercado. Y el año pasado, desde el segundo semestre, más bien del 22, nuestra materia prima subió sus costos y fue a los cielos. Pasábamos de una materia prima de 280 toneladas en promedio en el primer semestre del 22 y en el año 23 llegamos a comprar materia prima de hasta $550 la tonelada. Entonces, y no es que como industria podemos trasladar todos esos costos al consumidor. Fueron etapas difíciles, pero gracias a Dios hemos logrado salir. Este año lo vemos, el 2023 ya a partir del segundo semestre ya es una etapa un poco más manejable. Lo tenemos proyectado para el 24 de la misma forma, pero claro, esto al ser un tema mundial con todas crisis financieras, con guerra de Ucrania-Rusia, que son dos de los más grandes productores de trigo, ahora mismo la inestabilidad que se vive en Medio Oriente, que nos impacta igual, porque nosotros al consumir
el 99.9% de materia prima importada. Otro de los factores que complican es el tema petróleo por los fletes. Y si igualmente el petróleo se dispara, el flete se dispara, igualmente llegamos a pagar fletes cuando normalmente un flete por tonelada desde Canadá a Manta normalmente costaba $25, llegó momentos que llegaron a $80, $90. Entonces son muchos los factores que involucran y que no necesariamente son locales, sino más bien internacionales. Sí hay yo diría, una ventaja que al estar nosotros en una industria de alimentos, en una industria básica, nos hace no inmunes, pero nos afecta, yo diría, en menor medida. Tal es así que, por ejemplo, en la etapa más crítica de la pandemia, nosotros nunca cerramos las puertas. El molino trabajó al máximo durante toda la pandemia, porque la gente, por más pandemia que tenga, tiene que alimentarse. Y al ser el pan, que es elaborado con nuestro producto, con la harina, es cuando más se consumió. Y claro, fruto de una crisis económica en donde todo el mundo, todos los sectores ricos, pobres, clase media, cuando se ven afectados por una crisis económica, podemos dejar de comer alimentos onerosos, más caros, y nos regresamos al alimento básico, que es el pan. Qué interesante pregunta, William, porque normalmente cuando se hace una modernización, una planta nueva, lo primero que se piensa es cuántos empleos se van a recortar o cuánta gente se va a ir a su casa. Nuestra política y nuestro compromiso fue que nadie sale. Si es necesario, se hará una reubicación, se harán los cambios necesarios, pero nuestra primera idea era mantener nuestra gente, y así lo hicimos. Tanto es así que hubo reubicaciones, hubo cambios. El hecho mismo de tener una capacidad y una velocidad mucho mayor en la producción hacía que se requiera mayor cantidad de gente. Hay gente que salió de ciertas áreas, se les reubicó donde ahora se necesita, y por el contrario, crecimos en nuestra plantilla laboral. En este momento estamos alrededor de 85 personas. Cuando teníamos la planta en Miraflores estábamos en 65, 68. Y claro, el crecimiento también provocó que necesitemos más gente. Y una de las ventajas, y yo sí siempre tengo que resaltar, es el compromiso de la gente. Todo el equipo, toda la gente con la que trabajamos es una gente realmente comprometida con la empresa. Le contaba hace un rato cómo fue el proceso en Miraflores. Cuando yo tomé a cargo esta empresa, el molino trabajaba 4 días a la semana, 8 horas, moliendo 400 toneladas al mes. Fuimos creciendo, llegamos a completar los 5 días, requerimos trabajar el sábado, conversamos con la gente, nunca un problema. Necesitábamos ir creciendo y, como le comenté, llegamos a trabajar 24/7 y la gente nos apoyó. Obviamente el compromiso nuestro también es cumplir con la gente, cumplir con todo lo que está estipulado en la ley con nuestra gente, e inclusive un poco más allá. Entonces hay ese compromiso, y creo que debo decirlo con un poco de, no sé si orgullo, jamás hemos tenido un problema laboral. Yo tengo 17 años, estoy cumpliendo el día de mañana, y nunca hemos tenido un problema laboral en la empresa. Y con todos los cambios que se dieron a lo largo de estos años, jamás hemos tenido
ni individual, peor colectivo. Claro, o sea, ahí hay un tema, ¿no? Porque cuando nos cogió la pandemia, nosotros estábamos en la planta antigua, en donde todo era manual, podríamos decirle, ¿no? Hasta el arranque, prendida, apagada. Mientras tanto que en esta planta, el jefe de planta puede desde su casa arrancar el molino, disponer qué tipo de trigo se muela, cómo se muela y todo lo demás. Y claro, ya en la parte administrativa igualmente, nos tocó aprender, y le digo con sinceridad, una experiencia personal en los días de encierro, encerrados en nuestras casas. Yo a mi madre no la veía, a mis padres, mejor dicho, y a uno de mis sobrinos le digo, oye, conéctate por Skype para saludar. Y ahí escucho el Zoom. Créame que no sabía de lo que se trata. Y ahí vamos descubriendo y viendo cómo vamos a actuar en el futuro. Ahora muchas de las reuniones ya son telemáticas. Ya con la tecnología uno puede trabajar desde la casa. Y así lo hicimos. Muchos de nuestros colaboradores lo empezaron a hacer desde su casa. Y claro, el trabajo, como le comenté, nunca se detuvo. Tuvimos contagios, tuvimos mucha gente que se contagió. Tomamos las medidas con quienes más riesgo representan y les dijimos, ustedes no pueden trabajar por el riesgo que representan para su vida, no para la empresa. Nuestro apoyo iba por ese lado. Tuvimos que sortear también esas cosas, sobre todo en el tema logístico, ¿no? Había gente que, como estaba en la distribución, en contacto con mucha más gente, se contagiaban. Tuvimos igualmente que ver las formas con tercerizar la logística. De todo hicimos para cumplir con nuestros clientes, cumplir con nuestra gente y como le decía, jamás dejamos de cumplir con nuestras obligaciones laborales. Al día y con los valores al 100%. Nunca nos acogimos a los decretos que había de beneficios en los momentos en que los trabajadores tenían que irse a descansar y cosas. Nosotros, a todo el mundo, cumplidas sus obligaciones en el día que corresponde y los valores que les corresponden. El momento que nos cambiamos de esta nueva planta, hicimos una revolución. Cambiamos todo. Cambiamos nuestra imagen corporativa, cambiamos diseños de envases, cambiamos marcas. Antes nosotros comercializábamos únicamente como harina Miraflores. Hoy nuestra marca es Tradición. Desde el momento que entramos a producir en la nueva planta, cambiamos imagen, entramos en el tema digital, nuestras redes sociales, nuestras página web. Todo cambió y somos muy activos y aprovechamos el tema de la pandemia. Nosotros fuimos, creo que la primera, si no la única, en que transmitíamos en vivo a través de Facebook Live para toda la gente que estaba en la casa, recetas de tortas, empanadas, pan, y lo hacíamos en vivo. Y eso nos ha apoyado en nuestro posicionamiento realmente ante nuestros consumidores. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Estamos al día y nosotros tenemos un equipo que todos los días se va publicando diferentes cosas, recetas. Una de nuestros mecanismos de contacto con nuestros clientes es nuestra escuela de panificación. Regularmente nosotros hacemos cursos in situ en todas las ciudades en donde nosotros tenemos presencia, que es prácticamente todo el Ecuador. Y eso subimos a nuestras redes. El curso
las recetas, el proceso, en todas partes. Es muy limitado, le digo con sinceridad, nuestra apuesta va por ahí, pero todavía nuestro mercado, pues, hay mercados que venden muchísimo en línea, pero nuestro mercado todavía está despegando en el tema. William, lo que le decía hace un rato, nuestras capacitaciones a nivel nacional lo hacemos de la mano con Inox. Ellos ponen la maquinaria, es decir, hornos, batidoras, leudadoras, todo. Nosotros ponemos el resto, el equipo humano, materiales, insumos y lo que es más nuestro activo más valioso, los clientes. Porque ahí vamos a compartir los clientes. Porque si yo le vendo harina al panificador, la industria Inox puede vender sus hornos y sus equipos. Entonces, vamos de la mano porque los clientes objetivos al final del día para ellos y para nosotros son los mismos. Si unimos nuestros esfuerzos, tenemos mayor capacidad y llegamos más fácil al mercado. Como responsabilidad social, básicamente, porque el tema de donaciones es otra, no es una responsabilidad social. Nosotros, con una planta 100% eficiente, nuestro consumo energético es mínimo, no generamos emisiones, no contaminamos, inclusive la planta está hecha de tal manera que todo lo que es, por ejemplo, impurezas o polvo, cuando nosotros recibimos y descargamos los vehículos, no salen al ambiente. Nosotros tenemos un sistema que cuando el vehículo entra a descargar el trigo, porque vienen en tractocamiones, en trailers con 32 toneladas, y la descarga se hace por volteo y genera una nube de polvo. Nosotros cerramos cortinas, las puede ver ahí, ahorita está abierto, esa es la descarga. Se cierran cortinas, se prende un equipo que aspira todo el polvo y uno ni siquiera se da cuenta cuando un vehículo está descargando. No contaminamos absolutamente nada. Y en este momento estamos trabajando con un proyecto de generación eléctrica solar, que lo vamos a definir ya en estos días para reemplazar el consumo de energía eléctrica por autogeneración, al menos hasta en un 35%. Bueno, nuestro único, mejor dicho, producto que producimos es harina de trigo. En diferentes presentaciones, con diferentes características, pero al final del día todo es harina de trigo lo que producimos. Tenemos harina específica para pastelería, tenemos harina específica, harina integral, harina para productores industriales, harina para consumidores artesanales, como harina. Pero aparte de eso, nosotros comercializamos los productos básicos para el panificador, porque nuestro mercado objetivo es el panificador. Estamos también ya en el consumo doméstico, pero para el panificador le vendemos lo que es grasas, y esa es otra alianza estratégica que también lo tenemos con Industrias Ales, que también nos acompaña en las capacitaciones. Tenemos sal, tenemos azúcar, tenemos levaduras, tenemos grasas, tenemos esencias. El portafolio básico del panificador. Nuestra mayor zona de influencia es la zona central: Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Bolívar. Sin embargo, tenemos una distribución muy importante: Guayaquil, que cubre Guayas, Santa Elena, parte de Los Ríos. Tenemos distribución en el Austro, en Loja, distribución en Cuenca, distribución en Santo Domingo, distribución en la zona norte que cubre Imbabura. Eso como distribución. Como atención directa con nuestra propia fuerza de ventas, estamos Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Bolívar, todo el oriente, desde la zona más al norte, que es Lago Agrio, hasta el sur, en la zona oriental, lo cubrimos directamente. Nuestro consumidor, nuestro panificador, es el panificador pequeño y mediano.
incursionamos también con la panificación industrial, pero el mayor porcentaje estamos concentrados en el canal del panificador pequeño y mediano. Nuestro diferenciador, nuestro caballo de batalla es que nuestra harina tiene mayor absorción, es decir, le va a producir más pan que las otras harinas. Muchas gracias, William, sus deseos. Yo creo que el tema de la suerte es algo que se la trabaja. Porque mucha gente puede decir, gracias a la suerte, o sea, pero la suerte viene cuando hay trabajo, cuando hay dedicación, cuando nos preparamos, porque el tren puede pasar una vez, pero si no estamos preparados, no lo abordamos. Así que yo sí creo que a la suerte hay que acompañarla con trabajo, con conocimiento, con dedicación, con esfuerzo. Muchas gracias, William, gracias por haber venido, pues, y siempre a las órdenes.